Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Bienvenidos hermanos a nuestra Eucaristía de hoy, nuestras intenciones para la Santa Misa. En acción de gracias a la Santísima Trinidad. Por la salud. Por el trabajo, por los difuntos,
Bienvenidos, hermanos. Jonás, como sabemos, no quería asumir su vocación profética y huía de Dios. Pero el Señor lo convenció para que cumpla la misión encomendada. Y así el profeta logró con éxito su cometido. Jonás invirtió tiempo para recorrer la ciudad y se internó en Nínive, llevando la palabra de Dios a lo más profundo de ella. Así sucede con todos los que escuchan la palabra. Deben darle tiempo para que desde lo más recóndito inicie la transformación de la vida. Iniciamos la Santa Eucaristía cantando. Cuando Cristo vino a mi corazón, mi vida entera cambió. Su paz y su amor alejaron de mí las dudas, las sombras y el temor. Mi vida comenzó cuando el Señor llegó y ya puedo cantarle su amor. Mi vida comenzó cuando el Señor llegó y ya puedo cantarle su amor. Cuando Cristo vino a mi corazón, mi vida entera cambió. Su paz y su amor alejaron de mí las dudas, las sombras y el temor. Mi vida comenzó cuando el Señor llegó y ya puedo cantarle su amor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, en este domingo iniciamos nuestra Eucaristía poniendo todas nuestras intenciones en manos del Señor. Estamos en este tercer domingo del tiempo ordinario. Estemos atentos a la palabra del Señor que nos motiva, como siempre, para que sigamos haciendo nuestro camino de acuerdo a aquello que el Señor nos propone. Queridos hermanos, al iniciar nuestra Eucaristía, vamos a reconocernos pecadores ante el Señor y le vamos a pedir humildemente perdón. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Y Dios, que es un Papá bueno, tenga misericordia de nosotros, perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Amén. Gloria, gloria, gloria al Señor. Gloria en el cielo, gloria en la tierra. Te alabamos, Señor, te bendecimos, te adoramos, oh Padre, Dios y Rey celestial. Gloria, gloria, gloria al Señor, gloria en el cielo, gloria en la tierra. Eres Cordero de Dios,
Padre, tú nos perdonas y salvas, nos ofreces su amor. Gloria, gloria, gloria al Señor, gloria en el cielo, gloria en la tierra. Un solo Santo y Señor, un Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios. Gloria, gloria, gloria al Señor, gloria en el cielo, gloria en la tierra. Oración. Dios Todopoderoso y Eterno, ordena nuestra vida según tu voluntad, para que en el nombre de tu Hijo amado podamos dar con abundancia frutos de buenas obras. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Lectura de la profecía de Jonás. La palabra del Señor fue dirigida por segunda vez a Jonás en estos términos: parte ahora mismo para Nínive, la gran ciudad, y anúnciale el mensaje que yo te indicaré. Jonás partió para Nínive conforme a la palabra del Señor. Nínive era una ciudad enormemente grande. Se necesitaban 3 días para recorrerla. Jonás comenzó a internarse en la ciudad y caminó durante todo un día proclamando: dentro de 40 días Nínive será destruida. Los ninivitas creyeron en Dios, decretaron un ayuno y se vistieron con ropa de penitencia, desde el más grande hasta el más pequeño. Al ver todo lo que los ninivitas hacían para convertirse de su mala conducta, Dios se arrepintió de las amenazas que les había hecho y no las cumplió. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al Salmo respondemos: muéstrame, Señor, tus caminos. Muéstrame, Señor, tus caminos. Enséñame tus senderos. Guíame por el camino de tu fidelidad. Enséñame, porque tú eres mi Dios y mi Salvador. Muéstrame, Señor, tus caminos. Acuérdate, Señor, de tu compasión y de tu amor, porque son eternos. Por tu bondad, Señor, acuérdate de mí según tu fidelidad. Muéstrame, Señor, tus caminos. El Señor es bondadoso y recto, por eso muestra el camino a los extraviados. Él guía a los humildes para que obren rectamente y enseña su camino a los pobres. Muéstrame, Señor, tus caminos. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Corinto. Lo que quiero decir, hermanos, es esto: queda poco tiempo. Mientras tanto, los que tienen mujer vivan como si no la tuviera, los que lloran como si no lloran, los que se alegran como si no se alegran, los que compran como si no poseyeran nada, los que disfrutan del mundo como si no disfrutaran, porque la apariencia de este mundo es pasajera. Palabra de Dios. Aleluya, aleluya, aleluya.
aleluya, aleluya. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Después que Juan Bautista fue arrestado, Jesús se dirigió a Galilea. Allí proclamaba la buena noticia de Dios diciendo: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios está cerca. Conviértanse y crean en la buena noticia. Mientras iba por la orilla del mar de Galilea, vio a Simón y a su hermano Andrés que echaban las redes en el agua porque eran pescadores. Jesús les dijo: síganme y yo los haré pescadores de hombres. Inmediatamente ellos dejaron sus redes y lo siguieron. Y avanzando un poco vio a Santiago, hijo de Zebedeo, y a su hermano Juan, que estaban también en su barca arreglando las redes. Enseguida los llamó y ellos, dejando en la barca a su padre Zebedeo con los jornaleros, los siguieron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, fíjense que siempre Marcos es el evangelista que nos muestra a un Jesús que siempre está en acción. Ya hemos dicho varias veces, ¿verdad?, que Marcos es como aquel periodista, camarógrafo, digamos, mejor todavía, de una televisión que va detrás de Jesús y como que va siguiéndole los pasos y como que va tomando las imágenes. ¿Qué es lo que hace este Jesús? Que está en acción desde el primer momento del Evangelio, ¿verdad?, de San Marcos. Y hoy justamente estamos en este capítulo 1 del 14 al 20, es la primera partecita. Y está comenzando, dice, después de que Juan el Bautista fue arrestado, entonces comienza la acción de Jesús. Jesús se dirigió a Galilea. Y la idea central, leitmotiv significa las repeticiones continuas que nosotros vamos a encontrar en el Evangelio de San Marcos, o en cualquiera de los evangelistas, ¿verdad? Cuando decimos leitmotiv, quiere decir aquello que es central, aquello que es elemental y que necesita continuamente repetirse. Y se repite una vez y se repite otra vez. ¿Y cuál va a ser el tema aquí principal de esa repetición, de esa preocupación del evangelista, o mejor dicho, de esta comunidad, de esta eclesia que reflexiona después de la resurrección de Jesús? El hecho de anunciar el reino de Dios. Queridos hermanos, aquí entonces la preocupación del evangelista y que hoy, es decir, lo central y lo elemental en nuestra vida cristiana, queridos hermanos, va a ser siempre la predicación y el anuncio del reino de Dios. Predicar, anunciar el reino de Dios significa justamente ponernos en camino. Anunciar lo que el Señor primero nos transmite, porque nosotros somos discípulos, pero después como discípulos también nosotros somos capaces, ¿verdad?, de comunicar. Somos capaces de anunciar, somos capaces de transmitir a nuestra familia, a nuestra comunidad. Decimos que somos cristianos, que somos católicos, que estamos muy metidos en la religión, pero sin embargo, queridos hermanos, faltan los frutos. Hay mucha corrupción, entonces hay muchas desavenencias entre nosotros. Tenemos que vivir más de acuerdo al Evangelio. Opere con la ñande llana, o sea, llepa guatajo ñe ñande jaje ñande ñande atoina jaje ñande dale pepunuri que pelle esa cua que pelle esa peague, porque el reino de Dios está cerca. Pero esto es esperanza también, queridos hermanos. No pensemos simplemente como si fuese un peso, una carga, como que todo está perdido, como que todo es negativo. No. El evangelio es justamente buena noticia, es la alegría verdaderamente de que nosotros podamos responder a lo que el Señor hoy nos está proponiendo, pero en una forma positiva, de una manera positiva, queridos amigos. Y por eso entonces cuando nos dice que el tiempo se ha cumplido, es también ante esta larga espera. Por eso es la esperanza, la espera. Pero ¿será que nosotros en nuestro corazón, en nuestra vida, en nuestra familia, tenemos esa lucha continua de una espera por un mundo mejor,
de una esperanza por construir verdaderamente el mundo mejor. Esto es lo que verdaderamente, queridos hermanos, nosotros tendríamos que pedir al Señor. Nosotros tendríamos que caminar en esta esperanza, porque el tiempo se ha cumplido, nos dice Jesús. Yo me mañana de pite peñan de yara, vea ñandente ma yayapovana lleva, porque el Señor ya ha cumplido con lo suyo. Un segundo elemento, ¿verdad? Después de anunciarnos y decirnos que el reino de Dios está en medio de nosotros, dice: conviértanse. Lo que Marcos utiliza, el autor sagrado, aquí nos dice metanoia. La palabra metanoia en griego, meta, es decir, apuntar hacia un objetivo. Tengo una meta ahí la gente. ¿Cuál es tu meta? ¿Cuál es tu objetivo? Nous, noia, nous, quiere decir, ¿cuál es la meta? ¿Qué es lo que verdaderamente vos querés? ¿Qué es lo que estás pensando? ¿Qué es lo que estás deseando? ¿Hacia dónde estás caminando ante esta propuesta del Señor? Entonces, por eso dice metanoia. La conversión entonces significa cambiar de mentalidad. La conversión significa entonces comenzar a pensar de manera diversa de aquello que nosotros estamos viviendo, sobre todo aquello que es negativo y que tenemos que pensar de una manera ahora positiva. Segundo momento, después de que el Señor nos anima, nos llama, entonces viene la acción. Entonces Jesús, que sigue caminando, va por la orilla del mar de Galilea y nos llama a nosotros. Aquí le ve a Simón y le ve también a su hermano Andrés. Es decir, apunta a una familia, queridos hermanos. Ser seguidores de Jesucristo significa entrar y pertenecer a una familia. Es toda la familia que es llamada, significa esto. Simón y Andrés, que están trabajando juntos, que están en la misma, ya es ahí señandé, echaban las redes en el agua porque eran pescadores. Es decir, la llamada del Señor se realiza también en ese lugar concreto donde nosotros nos encontramos. Allí donde nosotros estamos actuando, queridos hermanos. Y luego Jesús, que les llama, les dice: síganme y yo los haré pescadores de hombres. Es decir, aquí les transforma de simplemente un accionar para el propio provecho, un accionar simplemente para un pequeño grupo. Ahora entonces el Señor dice: yo te doy una misión mucho más amplia. La fuerza de tu conversión y la fuerza después de tu trabajo pastoral no será solamente para vos, sino que entero estea, hermana. La universalidad. Haupeañan de la yayesa cuana, haupea la yayesana. Dicatuñan de la yagüero quininio, alleva. Peñan de yara o me eva cueñan debe, japeu y ve peñan de pu acabeu y veña me eve y peñan de la pichacuera. Entonces por eso nos dice a nosotros: yo a ustedes les haré pescadores de hombres. Necesito de ustedes. La vida cristiana se construye desde una comunidad que se empeña, que evangeliza, que anuncia a un Jesús resucitado y a un Jesús que quiere cambiar nuestra vida, que nos trae la buena noticia. Pero malo y cuame enta, jamás la huera jata upe, añandeta mantenido. Pe Paraguay ya hipotaba, ñande mante ya pota, ya euma alleva ñande. Después Jesús, también caminando aquí, ustedes se dan cuenta que no se encierra a un simple grupo o a una sola familia. Este también es otro peligro que nosotros encontramos algunas veces en nuestras comunidades. Encontramos que oñembo yara de las capillas, oñembo yara, ¿verdad?, de la pastoral de la gente. No, pero si hay maestría y vemos ahí ave. ¿Entienden? Y eso en todas partes, lastimosamente, es un cáncer, ¿verdad?, que tenemos muchas veces en nuestras comunidades. Y lastimosamente, como tampoco nosotros crecemos mucho en nuestra vida cristiana, entonces muchas veces la gente, pero upepe vente. ¿Se dan cuenta, queridos hermanos? Eso no es formar comunidad. Eso no es formar verdaderamente ese cajal, esa eclesia que nos pide el Señor.
Aquí Jesús sigue caminando, va avanzando un poco más y ahí le ve a otros, a Santiago, hijo de Zebedeo, a su hermano Juan, de nuevo, la familia, de nuevo, entonces llama a estos que tienen que comprometerse con él. Ellos también estaban en la barca arreglando las redes, incluso estaban con su papá. Esto está significando una opción de vida, da un poco más un elemento que nos hace reflexionar. Estaban con Zebedeo, su padre, pero son capaces de renunciar a lo que es puramente mundano, a lo que es puramente de familia. Entonces, no. Entonces somos capaces de renunciar, somos capaces de abrirnos a los demás y entonces desde ahí, queridos hermanos, abrir a una comunidad verdaderamente universal. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, y ahora juntos profesamos nuestra fe. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de los muertos y la vida eterna. Amén. Queridos hermanos, en este momento presentamos ante el Señor nuestras intenciones. A cada intención pedimos, ilumina nuestros pasos, Señor. Ilumina nuestros pasos, Señor. Por la Iglesia Santa, para que, estudiando la palabra recibida de Dios, la dé a conocer a la humanidad y la testimonie con la santidad de sus hijos, oremos. Ilumina nuestros pasos, Señor. Por nuestra sociedad, para que la luz de la fe la motive a un compromiso más fraternos, oremos. Ilumina nuestros pasos, Señor. Por los que sufren explotación laboral, oremos. Ilumina nuestros pasos, Señor. Por los biblistas de nuestro país y los que se dedican a la animación de la pastoral con la palabra del Señor, oremos. Ilumina nuestros pasos, Señor. Por nosotros, para que, profundizando en las Escrituras, manifestemos la bondad del Señor a nuestros semejantes, oremos. Ilumina nuestros pasos, Señor. Padre de bondad, escucha todas estas intenciones que acabamos de presentarte en público y aquellas que nosotros tenemos guardadas dentro de nuestro corazón. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. A veces te pregunto por aquello y solo me respondes porque quiero. Es un misterio grande que nos llame, así tal como somos, a tu encuentro. Entonces redescubro una verdad. Mi vida, nuestra vida es tu tesoro. Se trata entonces solo de ofrecerte con todo nuestro amor esto que somos. Que te daré, que te daremos, si todo es tu regalo. Te ofreceré
te ofreceremos esto que somos, esto que soy, eso te doy. Esto que soy, esto es lo que te doy. Esto que somos es lo que te damos. Tú no desprecias nuestra vida humilde. Se trata de poner todo en tus manos. ¿Qué te daré? ¿Qué te daremos? Si todo es tu regalo. Te ofreceremos esto que somos, esto que soy, eso te doy. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Recibe con bondad nuestros dones, Señor, y al santificarlos, haz que se conviertan en causa de salvación para nosotros. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, el cual, compadecido del extravío de los hombres, quiso nacer de la Virgen. Sufriendo la cruz, nos libró de eterna muerte y resucitando, nos dio vida nueva. Por eso, con los ángeles y los arcángeles y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Hosana en el cielo, hosana en las alturas, bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en el cielo, hosana en las alturas, bendito el que viene en el nombre del Señor. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que sean cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo, y mientras cenaba con sus discípulos, tomó pan, y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío.
Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias, te bendijo y lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo Espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad, junto con tus elegidos, con María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y los mártires, San Juan Bosco, y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación a nuestras familias, al mundo entero. Confirma, Señor, en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa, a nuestro arzobispo, al orden episcopal, a los sacerdotes y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende también, Señor, los deseos y súplicas hoy de esta familia que has congregado hoy en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo. Y a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Queridos hermanos, fieles a la recomendación del Salvador, nos atrevemos a rezar juntos. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras seguimos esperando la segunda y definitiva venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros como familia: mi paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu Evangelio, Señor, concédenos siempre la paz, la alegría, la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Y que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad.
piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos la paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarde a todos para la vida eterna. Amén. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Nos invitas, Señor, a tu mesa y eres nuestro manjar. Bajo el signo del pan y del vino, hoy tu cuerpo y tu sangre nos da. Qué alegría hospedarte en nuestra tienda, recibirte en abrazo y comunión, y dejar que tu fuego nos encienda en hoguera de amor el corazón. Nos invitas, Señor, a tu mesa y eres nuestro manjar. Bajo el signo del pan y del vino, hoy tu cuerpo y tu sangre nos dan. Comulgar es amar a los hermanos, compartir entre todos nuestro pan. Comulgar es vivir el Evangelio y por Cristo dejarse transformar. Nos invitas, Señor, a tu mesa y eres nuestro manjar. Bajo el signo del pan y del vino, hoy tu cuerpo y tu sangre nos dan. Con el vino y el pan de Eucaristía, nos prepara, Señor, un gran festín. El banquete de Pascua es profecía del banquete que nunca tendrá fin. Nos invitas, Señor, a tu mesa y eres nuestro manjar. Bajo el signo del pan y del vino, hoy tu cuerpo y tu sangre nos da. Oración final. Dios Todopoderoso, concédenos a los que somos vivificados por tu gracia, alegrarnos siempre con el don recibido por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Y que la bendición del Señor descienda sobre cada uno de ustedes, sobre nuestras familias, sobre nuestro país. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amén. Queridos hermanos, hemos celebrado esta Eucaristía. Podemos continuar en la paz del Señor.
Demos gracias al Señor. Y ahora, queridos hermanos, nos consagramos a nuestra Madre, la Virgencita. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Que Dios les bendiga a todos. Buen domingo. María, mírame, María, mírame, si tú me miras, Él también me mirará. Madre mía, mírame, de la mano llévame, muy cerca de Él, que ahí me quiero quedar. María, cúbreme con tu manto, que tengo miedo, no sé rezar, que por tus ojos misericordiosos tendré la fuerza, tendré la paz. Madre, consuélame de mis penas, es que no quiero ofenderle más, que por tus ojos misericordiosos quiero ir al cielo y verlo ya. María, mírame, María, mírame, si tú me miras, Él también me mirará. Madre mía, mírame, de la mano llévame, muy cerca de Él, que ahí me quiero quedar. En el año de la palabra, Ñande Yarañe'e ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Tantas veces siendo niño te recé, con mis besos te decía que te amaba. Poco a poco, con el tiempo, olvidándome de ti, por caminos que se alejan me perdí. Por caminos que se alejan me perdí. Hoy he vuelto, madre, a recordar cuántas cosas dije ante tu altar.
besar la comida aún caliente y al mantel, y tu abrazo en mi alegría de volver, y tu abrazo en mi alegría de volver. Hoy he vuelto, madre, a recordar cuántas cosas dije ante tu altar, y al besarte puedo comprender que una madre no se cansa de esperar, que una madre no se cansa de esperar. Aunque el hijo se alejara del hogar, una madre siempre espera su regreso, que el regalo más hermoso que a los hijos da el Señor es su madre y el milagro de su amor. Es su madre y el milagro de su amor. Hoy he vuelto, madre, a recordar cuántas cosas dije ante tu altar, y al besarte puedo comprender que una madre no se cansa de esperar. Hoy he vuelto, madre, a recordar cuántas cosas dije ante tu altar, y al besarte puedo comprender que una madre no se cansa de esperar, que una madre no se cansa de esperar, que una madre no se cansa de esperar. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte.